repente lo que hace Moisés es que aparece una rebeldía, porque matar al egipcio era una rebeldía contra el régimen en el que vivía. Y lo siguiente que aparece es la persecución. Muchas de las cosas que tú vives hoy es porque la viviste en la infancia y no han sido sanadas. Muchas de las cosas que te persiguen hoy es porque te alcanzaron en tu infancia y te marcaron en tu infancia. Los últimos días de Jesús fue bajo persecución. Desde los 30 años que empezó el ministerio fue perseguido por escribas, por fariseos. La gente oía lo que decía para juzgarle. Los primeros días de la vida de Jesús fue bajo persecución. Herodes había mandado a buscarle para matarle a todos los niños menores de 2 años. Ahora, esa es la niñez. Hay un hombre que fue marcado en el primer minuto de su vida y este hombre es Benjamín. Cuando Benjamín nace, su madre Raquel, que estaba muriendo, dice la palabra que lo nombra y que lo llama Benoni. Hijo de mi aflicción, hijo de mi tristeza. Otras versiones dicen hijo de mi dolor, hijo de mi quebranto. Esta madre estaba poniéndole una identidad al hijo, que cada vez que el hijo caminara, iba a caminar bajo el nombre de depresión, de tristeza y de dolor. Y en este caso Jacob, que es la figura de Dios, de nuestro Padre Celestial, lo que hace es que le cambia el nombre y le pone un nombre nuevo y le dice no se va a llamar Benoni, sino que se va a llamar Benjamín, porque es hijo de mi diestra. Amado hermano, ¿quién se sienta a la diestra del Padre? ¿Quién se sienta a la diestra del Padre? Jesús. Y si Jesús se sienta a la diestra del Padre, lo que significa es que Jacob es la tipificación de Dios y que nosotros somos hijos de Dios por excelencia, porque a los que le recibieron, a esto les dio el privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Y qué hace el Padre con los que son hijos? Le cambia la identidad. Tú no eres hijo de aflicción, tú no eres hijo de dolor, tú no eres hijo de rechazo, tú no eres hijo no amado, tú eres hijo de mi derecha, porque Efesios dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Si usted lo cree, dígame amén. Y si es para Dios, déselo más fuerte. Y así yo cojo. Gloria sea al Señor. El Padre quiere marcar lo que el enemigo marcó en tu niñez. El Padre quiere borrar lo que el enemigo marcó en tu alma. La Biblia dice, hermano, que Tamar tenía alrededor de unos 15 años, dicen algunos comentaristas. 15 es número de misericordia. Y Tamar, siendo hija de David, siendo hija de un rey, fue violada por su hermano Amnón. Yo sé que usted conoce la historia. El alma de esta niña fue trastocada a los 15 años. Mírelo de esta forma. Tamar había nacido en un palacio. Tamar lo tenía todo. Tamar tenía amor de su papá. Tamar era la única hembra que había, preciosa, hermosa. Y de momento aparece una violación. Y el final de la violación, usted conoce la historia, es rechazo. Porque cuando termina, el hermano le dice que la detestaba más y la echa fuera. Usted conoce la historia de lo que estoy hablando. ¿Qué ocurrió en la adolescencia de esta joven? Fue marcada con rechazo, fue marcada con una violación y fue marcada, hermano, con el dolor de que su familia le había fallado. Porque su padre, que tenía que hacer la función de cabeza, no la hizo. Y como no la hizo, no defendió a Tamar. Así que Tamar se veía violada, abandonada, rechazada y no amada por su padre. Lo siguiente que ve es que su hermano Absalón es el único que le protege. Y Absalón está esperando que haya una venganza. Y como nunca hay una venganza para la vida de Tamar, entonces su hermano Absalón mata a Amnón. Así que siendo una adolescente, Tamar tuvo que pasar por una violación de su hermano, por la muerte de su hermano y por el rechazo. Usted conoce la historia. Dina, la única hija de Jacob, hembra, fue violada alrededor de los 15, 16 años según los comentaristas, porque esa era la edad en que las niñas podían salir
y ella comienza a salir. Y cuando sale de su campamento, lo primero que ocurre con Dina es que Dina es violada. Una vez que Dina es violada, hermano, y que es violada por Siquem, dice la escritura que hay una masacre. Y esta masacre consiste en que los hermanos de Dina acaban con todo Siquem y matan a todos los hombres. Una historia sanguinaria. El final de esta historia es una Dina que no se casa, una Dina amargada, una Dina que estaba aislada, una Dina que pensaba en el suicidio y que no quería vivir. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Y me fui de tiempo. Uno más, 5 minutos más y termino. Así el pianista va subiendo, por favor. ¿Cuál es la estrategia del enemigo contigo? Marcar tu alma en los primeros tiempos de vida. Cuando usted está embarazada o cuando su madre estuvo embarazada de usted, alrededor de su vida sucedieron cosas de las cuales usted quizás no tiene memoria, pero están grabadas en el alma. Nuestro comportamiento se forma en el alma. Nuestro temperamento se forma en el alma. Hay algo que me llama la atención en la escritura y lo iba a dejar para mañana, pero se lo comparto hoy. Abraham era un hombre que no podía tener hijos, pero Dios le da una promesa y le dice que le iba a dar tanta descendencia que iba a ser como las estrellas del cielo. Abraham se precipita y está con la sierva de su esposa Sara. Y cuando está con esta sierva aparece un hijo. Usted conoce toda esta historia. Pero este primer hijo no era ni el amado ni el de la promesa. Ese fue Abraham. Isaac, su hijo. Su esposa Raquel sale embarazada de 2, Jacob y Esaú. Y estos 2 se estaban peleando en el vientre. Si yo le voy atrás, los hijos de Abraham se peleaban también. Hasta que Abraham tuvo que echarlo al mayor de la casa. Usted conoce la historia. Y se vuelve a repetir cíclicamente en los hijos de Isaac. Cuando aparece Jacob y Esaú y aparecen peleando y discutiendo por el mismo problema, la primogenitura. Porque el primer hijo de Abraham decía, yo soy, pero tú no eres el de la promesa. Y ahora Isaac, su esposa Rebeca, tiene 2 hijos y se peleaban por la primogenitura. Jacob vivió peleando, desde el vientre peleaba, nació peleando, peleaba con su hermano, hasta se disfrazó para robarle la bendición a su hermano. Pero cuando Jacob comienza a tener hijos, se vuelve a repetir el mismo patrón. Porque los primeros que tuvo, ninguno fue ni hijo de la amada, porque él amaba a Raquel, no a Lea, y ninguno era el que él quería para que gobernara, hasta que aparece José. Y se vuelve a repetir la historia 3 veces, 3 ciclos. 3 es número de totalidad, de plenitud. Lo que estoy viendo es que hubo una herida en el alma de esta generación, y aunque fueron hombres de Dios, fueron trastocadas sus 3 generaciones. 3 generaciones tocadas en la primogenitura, tocadas en sus hijos, tocados, hermano, en el desarrollo de la familia. Hay espíritus cíclicos. Hay espíritus que cíclicamente visitan tu vida. A mí me tocó ministrarle a una joven, y esta joven todos los años, cuando llegaba el final de año, caía en una depresión crónica. Todos los años tenía un ingreso. Todos los años le suministraban medicamentos por sus nervios. Todo final de año, cuando le ministré, esta joven no sabía lo que le pasaba. Y empecé a ministrarle en el alma. Y cuando le ministro al alma se defragmenta un área. Y esta joven recuerda, hermano, que cuando tenía 8 años de edad, su hermano la golpeaba.
no la abusaba sexual, la golpeaba. Y que la golpeaba para que ella hiciera todas las cosas que a él le tocaban hacer. Se separaron, su hermano abandona el país, pero el alma de esta joven fue marcada. Y no sé por qué se me ocurre preguntarle, ¿y cuándo ocurrió eso? Dice, el fin de año antes de que mi hermano se fuera. Hermano, el fin de año fue golpeada y ella no sabía el por qué todos los años, cuando llegaba noviembre, diciembre, terminaba en una clínica ingresada mentalmente. Había un espíritu cíclico que la visitaba y que traía el mismo patrón una y otra vez. Así como lo hizo un espíritu cíclico tocando generaciones. La generación de Abraham, la generación de Isaac y la generación de Jacob. Hay espíritus cíclicos que visitan la vida del cristiano. El espíritu que sale, dice que busca reposo, pero regresa, hace un ciclo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que usted conoce estos pasajes, dice que el enemigo se retiró a esperar un tiempo y regresaba. El enemigo estaba haciendo un ciclo. Lo había perseguido en la niñez, ahora lo perseguía en el principio del ministerio. Y cuando el ministerio se puso fuerte, vuelve a aparecer el enemigo trayendo persecución. Lo persigue al desierto, lo persigue cuando nace y lo persigue en el final de sus días. Moisés fue, hermano, asediado por un espíritu de persecución. Moisés nació bajo persecución, sale de Egipto bajo persecución. Y cuando liberta al pueblo y lo saca al desierto, aún sacándolo todavía era perseguido. Y todo el tiempo fue perseguido por egipcios. Hay un patrón que muchas veces se repite en nuestras vidas y nunca nos damos cuenta. Un patrón de enfermedad. Mis abuelos tuvieron diabetes, mis padres tienen diabetes y ahora yo tengo problema en el azúcar. Mi mamá era asmática, mi abuelo era asmático y ahora yo tengo problema de asma. O como me pasó recientemente una joven, mi mamá murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi hermano murió de cáncer y a mí me acaban de descubrir un cáncer. Y lo que primero me llama la atención es, si el cáncer aparece ahora y tú tienes 28 años de vida, ¿cómo tú lo tienes? Porque no estaba de antes, apareció ahora. Algo generacional. Hay espíritus que te visitan, la depresión, la inseguridad, el fracaso, el desánimo. Cristianos que, wow, ahí vamos en victoria, ¿cómo está, hermano? Ahí ganándole al diablo. Y al mes que viene ya no viene a la iglesia. Hermano, ¿qué te pasa? Es que estoy ahí. La vida es como un cachumbambé. Una vez arriba, una vez, ahora me tocó abajo. No, hermano, es que el enemigo quiere tocar tu alma. Porque cuando el alma es tocada, la palabra de Dios no da fruto. Leíamos en Hebreo, ¿cuál es el primer propósito de la palabra? Penetrar el alma. ¿Y por qué tiene que penetrar el alma? Porque se crea una barrera. Mire, dice la palabra y lo leíamos en Hebreo, penetra hasta las divisiones. Voy a buscar el versículo a ver si lo encuentro. Si usted me ayuda ahí, los que copiaron. Porque es que ya he abierto tantas cosas que ya ni sé ni dónde está. Hebreos 4:12. Y me lo ponen en la pantalla. Hay gente, aquí dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Si usted tiene otra versión va a decir penetra hasta las divisiones. Dicen otras versiones. La verdad, hermano, es que el enemigo crea divisiones y crea una coraza. Por eso la Biblia dice, no endurezcáis más vuestro corazón. No se endurezca más. ¿Cómo se endurece? Por lo que sucede en tu vida. No existen accidentes, existen propósitos. Hasta el día que conocí a Dios, me quejé de todo lo que me pasó. Maldije a todo el que había a mi alrededor. Odié a toda criatura que me rodeó. No entendía que siendo mujer tuviera que trabajar, tuviera que criar cerdo, que no tuviera comida, que no tuviera un sanitario, que no tuviera un baño. No lo entendía.
Decía que Dios no era real. No entendía que mi mamá y mi papá estuvieran separados, que mi padre no me amara. No entendía lo que sucedía en mi vida y lo único que hacía era maldecir. Eso estaba en mi alma. Por eso cuando mi abuelita me decía Dios te ama, yo me burlaba de ella. Por eso cuando mi abuelita me decía hay un propósito de Dios para tu vida, yo me burlaba de mi abuela. Y mi abuela me decía, hoy tú no entiendes lo que ocurre, pero lo entenderás después. Y yo me burlaba de mi abuela, porque cuando el alma, hermano, está endurecida, no puede penetrar la palabra. Hay veces que se predica en la iglesia, los pastores, los líderes se preparan, oran, ayunan, y cuando desatan la palabra, hay gente que se queda como si nada. Porque el alma está endurecida. No tiene que venir un evangelista. Hay días en que Dios dice, hoy voy a sanar, pero nadie se sana. Porque el alma está tan creada de inseguridad que ya no recibe la palabra y no ocurren los milagros. Ya el alma no tiene fe porque se la quitaron. Hermano, la Biblia habla de una mujer llamada Noemí. Usted la conoce, bendecida, favorecida, agraciada significaba su nombre. Noemí vivía en una ciudad próspera, vivía en Belén, la casa del pan. Y ante el primer hambre, Noemí se va. Pierde esposo, pierde sus 2 hijos, se queda con 2 nueras, se le va una, se queda con otra. Era moabita, estaba en ciudad de extranjero, era una mujer pobre, ya no tenían ni para comer, tenía que mandar a Ruth a trabajar. Usted conoce la historia. Cuando esta mujer regresa a Belén y llega a la puerta y la gente le va a recibir como recibieron al hijo pródigo, Noemí lo primero que dice, no me digan más Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto Dios. Estaba su alma tan endurecida por lo que le había ocurrido, que se había amargado de tal manera que culpaba a Dios de lo que le había sucedido y ya no quería que le amaran. Hay gente que viene a la iglesia, luego que se aparta y alguien le va a recibir y le va a abrazar y dice, qué hipócritas son. No, es que tu alma se ha endurecido. Hermano, el hermano del hijo pródigo en el libro de Lucas estaba tan endurecida su alma que no se alegró cuando el hermano regresó. Tenía el alma tan endurecida que le molestó que le hicieran fiesta al hermano. Tenía el alma tan endurecida que lee el pasaje, no le decía papá a su padre, aunque vivía en la casa. Hay veces que estamos en la iglesia, hay veces que le somos fieles a Dios, pero no lo vemos como nuestro Padre, pero no recibimos su palabra, pero no recibimos su corrección. Y nos preguntamos por qué nos siguen ocurriendo cosas. Porque es que la palabra no produce fruto. Señor, todos los días diezmo, Señor, todos los días ofrendo, Señor, todos los cultos traigo una semilla y nunca veo nada. Porque si tu corazón y tu alma está endurecido, dice la Biblia que tu semilla es en vano. La palabra del Señor dice, amados, decía Pablo, anhelo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. El patrón de tu bendición es el patrón del estado y la condición de tu alma. Un alma libre está hablando de una vida libre. Un alma bendecida está hablando de una vida bendecida. Hermano, si tú no sanas tu alma, te va a seguir persiguiendo tu pasado, te va a seguir persiguiendo tu niñez, te va a seguir persiguiendo el ayer y nunca vas a ser libre. Israel, la primera iglesia sacada de la esclavitud, pero nunca fue libre en el alma, aunque fue libre de hacer ladrillo. Por eso cuando estaba en el desierto le venía a memoria, hermano, el alma se abría y revivía el pasado. ¿Acaso no habían tumbas en Egipto? ¿Acaso allá recordamos los calderos con los pepinos, los melones, la carne? El alma estaba enferma, aunque ellos eran libres. Y Dios los llevó a un desierto. Porque los desiertos son para perfeccionar el alma. Por eso en el desierto mandaron a Jesús. Por eso la iglesia pasa por desierto. Por eso los ministros pasamos por desierto. Porque el desierto es para perfeccionar nuestra alma, para librar nuestra alma. Pero lo que pudieron pasar en 40 días, lo tuvieron que pasar en 40 años. Porque nunca terminaron el proceso de sanar su alma.
Y cuando llegaba la siguiente situación, volvían a recordar el pasado. Y yo decía, tu alma no es libre. Vuelve a darle una vuelta al desierto. Padre, ¿y por qué tengo que pasar ahora con lo mismo? Porque tu alma no es libre. Vuelve a pasar por el desierto. Estamos donde estamos no porque Dios quiera, sino porque Dios tiene que perfeccionarnos. Porque la Biblia dice que los perfectos son aquellos que llegan a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto fue el que se metió en un desierto, pero salió a los 40 días porque venció la prueba. Lo que vino a hacer Jesucristo fue a decirte, aunque Israel haya fallado, aunque la primera iglesia no haya sanado su alma, yo he venido a decirte, dijo Jesús, que cuando mi alma la tentaron, yo pude vencerla en el poder de Dios, porque escrito está. El alma sanada es el alma que está llena de palabra de Dios, y que cuando el enemigo te dice vas a perder el trabajo, tú vas a decir, escrito está, no hay justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. El alma llena de la palabra es el alma que cuando el enemigo le diga, estás enfermo y vas a morir, él va a decir, si me llegó mi hora, heme aquí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero si puedes, pasa de mí esta copa. Porque el alma libre es el alma que está llena de la presencia de Dios. Salmo 23. David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si tenía descanso era porque confiaba. Confiadamente esperé a Jehová, dice la escritura, y él escuchó mi clamor. Pero el Salmo 23 dice algo que me llama la atención. Unge mi cabeza, cuerpo, con aceite, el espíritu. Mi copa, el alma, estará rebosando. Dice la Biblia, unge mi cabeza, cuerpo, con aceite, es el espíritu, y mi copa, el alma, estará rebosando. Si tu cuerpo se rinde a Dios, el espíritu trabaja en tu vida y tu alma estará rebosando de la palabra del Señor. Ahora, espérense, no aplauda todavía. ¿Cuál fue el resultado de esto? Unos versículos más adelante, ¿qué dice David? Aderezas mesas o preparas mesas para mí en presencia de mis angustiadores o de mis enemigos. ¿Quién puede sentarse a comer? Ahí está. ¿Quién puede sentarse a comer cuando le rodea un cáncer, una enfermedad, una pérdida de trabajo, biles para pagar y no hay dinero, un hijo que tiene problemas, un esposo que tiene problemas, el alcohol, las drogas familiares? ¿Quién puede? Rodeado de sus enemigos. Solo aquel que vive en plenitud del alma. Solo aquel que el ser tripartito es uno, que el alma dice no puedo y el espíritu dice sí puedes porque yo estoy contigo. Y el cuerpo dice ya no puedo más y el alma dice ay, bendice alma mía Jehová. Cuerpo, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Sabe cuándo se cumple que la cabeza tiene aceite? Que estamos llenos de Dios. Cuando podemos, hermano, estar firme en medio de la prueba. Efesios 6 dice, porque revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. El problema no es pelear, el problema es estar firme. Aquí cualquiera sale a la batalla, pero muchos miran, hermanos, mutilados. Es que me tiré en ayuno a pelear con el diablo y mira, me tocó a mi hijo, mira, me tocó. Sí, el enemigo se va a levantar, pero dice la Biblia, pero habéis terminado y estar firme. Ya no oro más, mira cómo me tienen. Ya no voy más desde que fui a la iglesia estoy peor. Desde que me convertí estoy peor. Ahora es que está todo esto virado al revés. No, hermano. Esa es la señal de que tu desierto solo te ha mostrado de que tu alma es débil. Pero si tú terminas y estás fuerte, y ya con esto termino, dije 5 y voy por no sé cuánto. Si cuando tú peleas tú puedes decir, Señor, yo estoy fuerte. Cuando mi hija pequeña nació, Liz Emily, le partieron el brazo en el trabajo de parto y le hicieron una hemorragia interna. 2 días después de que me diagnosticaran que mi hija tenía una parálisis del nervio braquial, o sea, mi hija iba a quedar paralítica de su mano y estaba en terapia intensiva, me fui del hospital. ¿Y sabe a dónde fui? A predicarle a mi iglesia. ¿Y sabe de qué le prediqué a mi iglesia?
Las tribulaciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria. ¿Y sabe lo único que hacía mi iglesia? Llorar. ¿Cómo la pastora puede venirnos a predicar cuando tiene a su hija en terapia intensiva con una parálisis en el brazo y los médicos no la sacan de terapia? Porque el problema no es pelear, el problema es estar firme. Quizás en tu vida han pasado miles de cosas y te preguntas, ¿y por qué sigo aquí? ¿Por qué si pasé por las drogas sigo aquí? ¿Por qué si pasé por el alcohol sigo aquí? ¿Por qué si me intentaron abortar tengo vida? ¿Por qué si me abandonaron tengo vida? ¿Por qué si emigré y pasé tantas pruebas todavía estoy en este país? ¿Por qué si han pasado tantas crisis económicas todavía tengo techo y tengo carro? Porque he venido a decirte que hasta hoy, aunque no te des cuenta, Dios te ha dado la mano porque necesita sanar tu alma y porque necesita que puedas estar preparado para cuando Él venga por la iglesia. ¿Sabe cuál es